En 2015 publiqué en Visor, en España, este libro de poemas que se llama Las correspondencias. Muchas veces se ha dicho que la poesía nos ayuda a vivir cuando tiene un carácter, por ejemplo, meditativo, pero hay a veces que la poesía nos ayuda a volar, nos eleva, nos saca de la medianía de la vida cotidiana. Y es así cuando, por ejemplo, Auden pensaba que la poesía no es otra cosa, o el poema no es otra cosa, sino el intento de aislar momentos de intensidad. Eso es lo que yo creo sobre todo de la poesía, que se trata de aislar momentos de intensidad. Siempre hay pequeños momentitos de altura emotiva que construyen el poema. ¿De dónde viene el poema? Mucha gente dirá que del trabajo, mucha gente dirá que de la inspiración. A mí me gusta esa cosa que dice Borges, citando a John Bernard Shaw, y dice: todos los libros que vale la pena leer o releer fueron escritos por lo que antiguamente se llamaba la musa, dictados por lo que antiguamente se llamaba la musa, y que yo llamo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero eso me lleva a una idea de Ronsard, el poeta francés del Renacimiento. Y Ronsard piensa: ¿cómo se escribe un poema? ¿Qué necesitas para escribir un poema? Por supuesto, tener un conocimiento de tu tradición, ¿no? Leer a tus contemporáneos, conocer los procedimientos que se emplean para manipular la lengua, saber utilizar estímulos lingüísticos que van a generar efectos anímicos. Por supuesto, todo eso. Y Ronsard lo sabía, todo eso. Pero Ronsard dice: ¿qué necesitas para escribir un poema? Sí, el trabajo, sí, todo aquello, pero ¿qué necesitas? Y dice una cosa muy parecida a la de Bernard Shaw y Borges: necesitas estar en gracia. ¿Estar en gracia? ¿Qué significa estar en gracia? ¿Ser agradable a los ojos de Dios o algo parecido? Estar en gracia, estar tocado en algún momento por algo. Yo creo que eso es la poesía, ¿no? Yo creo que hay muchos poetas, ¿no? Como decían en la tradición beat norteamericana, hay muchos poetas. ¿Y qué hace un poeta? El poeta todo el tiempo, toda su vida, se la pasa escribiendo, toda la vida se la pasa bajo el aguacero, esperando, anhelando alguna vez poder presenciar el relámpago. Yo creo que eso es la poesía: estar bajo el aguacero y un día, siquiera un día, aspirar a estar bajo el relámpago, a estar tocados por ese algo que es el estado de gracia, ¿no? Y creo que eso es la poesía, y creo que los poemas verdaderamente milagrosos están tocados por ese estado de gracia, por una altura que no se tiene todos los días, ¿no? Uno puede escribir poemas todos los días, o puede intentarlo, pero en el poema acontezca la poesía, no es lo normal, ¿no? Hay que intentarlo, a lo mejor un día sucede. Las voces de la tribu. Margherita Beicherchi. Que es la iglesia la que invagante. Caminé degli Uffizi auturno alla penumbra y cancro de Margarita en la vía de Dante. El amargor del aire calcifica y enreda en los alveolos. La tarde su paura desciende espesa de los muros. Un algo cimitero acecha el recuerdo del túnel, ahombra el silencio de los Apeninos. De pronto frente a mí la tumba de Beatrice. En su lápida un hato violas ostros pétalos hieden. Ese aroma impregnado entre los dedos, mi palma, su cabello deslazado. El correo fue escrito esa mañana en otro continente, y qué tenue era la luz del cirio. Al preguntar por ella, quizá en Place de Sabés, sentados en un borde viendo salir y entrar al metro oscura gente, Luis me dijo que no, que lo veía como un caso perdido. Pasa una Vespa y gritos, más gritos, un motor, enviar, mensaje enviado. Dudé mucho al escribir este mail, se acostaba con otro, una cruz de madera que al tocarla se despostilla.
Sotto questo altare Folco Portinari construì la tomba di famiglia l'8 giugno 1291 vi fu sepolta Beatrice Portinari. Afuera los motores de las vespas, gritos, la gente que se increpa, cagacazzo, putana, tío cane. En 2015 publiqué en Visor, en España, este libro de poemas que se llama Las correspondencias. Yo creo que las formas literarias son ante todo un método de exposición. Quiero decir que un poeta fundamentalmente lo que tiene que hacer para comenzar a ser un poeta es leer muchísimo. Es más importante leer que escribir. ¿Esto qué significa? Eso significa que el poeta es consciente de que cada elección formal, empezar un poema desde el yo, o desde nosotros, o desde un objetivismo tratando de excluir a la persona, por ejemplo, que cada elección formal tiene que ver con lo que quieres lograr en el poema, ¿Cómo se escribe un poema? Yo pienso que no hay una fórmula, sino que hay muchos caminos. Hay poemas que tienen que ver con la imagen, con mostrar. Entonces, comienzas el poema de una imagen, de algo visual que quieres mostrar, que quieres muchas veces vincular con otra cosa. Hay poemas que tienen un carácter visual, contemplativo, los ánimos, ¿no? Por ejemplo, el poema está fundado en las imágenes. Pero hay otro tipo de poemas donde lo que es importante es la argumentación, es decir, el pensamiento poético, cómo se desarrolla un pensamiento. Aquí, por ejemplo, pienso en el momento que uno escribe epigramas. El epigrama no tiene que ver tanto con la imagen, tiene que ver con cómo argumentas, con la construcción de un argumento. Y también hay otro tipo de poemas que son más difíciles, que tienen que ver con el control emotivo. ¿Qué significa eso? A lo mejor alguien está, por ejemplo, muy enamorado o sufre muchísimo por alguna decepción amorosa y entonces siente un vértigo particular. Son los poemas de lirismo, del más alto lirismo, del más alto voltaje lírico. ¿Y de qué se trata aquí? A veces los poetas dicen, bueno, escribí un poema y no sé ni cómo lo escribí, simplemente comencé. Y a veces parece que ese poema casi está dictado o que ese poema es resultado de una emoción que te arrastra. Es lo que llamaba Mark Strand la urgencia interior, ¿no? La necesidad interior, el vértigo interior. Y a veces hay poemas que salen así, que salen fruto de la urgencia interior, y ahí lo que uno tiene que hacer es ir deteniendo aquel río lírico, ir dándole cauce a aquel río lírico y tratar de detener esa velocidad, ese vértigo, y ahí el poeta lo que hace es ir cortando, ¿no? Ir cortando, ir mesurando.